Jóvenes estudiantes, muy buenos días. Bien, hoy empezaremos una clase de historia con los estudiantes del primer año de bachillerato. El tema a tratar hoy es Egipto y su legado. Muy bien, empezamos diciendo que por allá en el siglo V, el milenio quinto, antes de Cristo, existían pequeñas poblaciones que pues habitaban a las orillas del río Nilo. Este río se encuentra al noroeste del continente africano. Muy bien, el río Nilo era considerado un recurso básico, puesto que contribuía en lo que hacía que las poblaciones, las comunidades, se, se solventaran, no puedan sobrevivir, teniendo como recursos la agricultura y la ganadería, ya que esto era la base económica de las poblaciones que existían en ese entonces en aquel lugar. Bien, continuando con la base económica, en ese entonces no existía lo que es actualmente el dinero. Como sabrán, antes todo se hacía por medio de trueques. Entonces el río era un buen influyente, se podría decir, para que se produzcan este tipo de actividades en aquel entonces, en aquel tiempo. También tenemos los ciclos del trabajador. Bueno, sabemos que existía, ¿no?, la agricultura y ganadería. Y, y eso era la fuente de vida. Con eso sobrevivían las personas. Y bien, lo que el trabajador, el agricultor, lo que hacía era labrar la tierra después de las crecidas del río. Porque puesto cuando llegaban fuertes lluvias, la zona se inundaba. Entonces es donde los agricultores, ganaderos aprovechaban bastante hacer lo que hacían, pues era labrar la tierra, sembrar, cultivar y bueno, lo principal que se cultivaba eran cereales, verduras y lino. Entonces eso era la fuente principal para el desarrollo de las poblaciones. Muy bien, también tenemos los periodos históricos. Bien, las comunidades pues eran pequeñas poblaciones, ¿no?, que se iban juntando, se iban agrupando y cada vez iban siendo más, hasta que un día pues se les da por unificarse. Pues ya eran consideradas, las comunidades eran consideradas como ciudades o estados. Y bien, se unifican y pues estos se reparten en dos reinos: el reino alto, o sea, el reino alto Egipto y el reino bajo Egipto. El reino alto Egipto tenía su capital en la ciudad de Tebas, pues era la más habitada y donde pues existía quien gobernaba en ese entonces las tierras. Y en el reino bajo Egipto, ese estaba su capital en Memphis, donde también era donde más población había, donde la economía era mucho más mejor, más recorrido, más sustentable. Entonces se unificaron en, bueno, el reino de Egipto, ¿no? Pero está el norte y el sur, que bueno, el norte es el alto y el sur es el bajo. Entonces esta es la primera parte con lo que es el Egipto y su legado. A continuación vendrá sus periodos históricos. Y bueno, jóvenes, entonces continuamos con lo que son los periodos históricos de Egipto. Sus periodos históricos fueron cuatro: el antiguo, el imperio antiguo, perdón, el imperio medio, el imperio nuevo y la decadencia. En el imperio antiguo, pues ya les comentaba, ¿no?, se unificaron estados, ciudades y bien, estas fueron gobernadas por un rey llamado Faraón, así es como se le conocía. La monarquía era una monarquía divina, puesto que llegó a ser muy popular, muy reconocido por los demás pueblos. Entonces su economía era muy próspera y la cultura pues también era muy llamativa, ¿no? Pero asimismo, como era todo muy llamativo, muy popular, más pueblos se iban integrando cada vez más a esta sola unificación de estados. Entonces también surgió la escritura, ¿no?, lo que se llama jeroglíficos. Fue eso creado en el primer imperio, en el imperio antiguo, imperio antiguo, perdón. Y pues el faraón Keops con demás faraones
decidieron construir las pirámides de Gizeh, que bueno, pues son las que conocemos, las famosas pirámides de Egipto, se les dice actualmente. Entonces, así mismo como pues todo era muy bien, iba bonito, todo lindo, eh, también se fue ya decayendo. Entonces, ya hubieron desestabilidades económicas, y esto hizo que pues hayan conflictos políticos y demás cosas. Entonces aquí vamos al Imperio Medio. Después de tantos conflictos políticos, desestabilidades económicas, problemas culturales, surge el Imperio Medio. Ya, este de aquí tuvo una invasión, pues fue invadida por demás pueblos que, o sea, aparte de que iban a invadir, o sea, iban a querer gobernar también dichos estados, dichos pueblos. Su máxima expansión, ya una vez que pues, los invasores llegaron y todo, fue una expansión muy máxima, ¿no? Y fue por el faraón Sesostris III, quien pues condujo, o sea, estuvo al mando de ya todas estas, en este tiempo, en este periodo, estuvo al mando de lo que es Egipto. Y bien, como se expandieron así bastante, llegaron hasta Próximo Oriente con sus rutas comerciales, pues todo ya teniendo una estabilidad económica, ¿no? Después de todos los conflictos que han pasado anteriormente en el imperio anterior. Pero al final de este imperio pues fueron ellos invadidos por los Hicsos, quienes provenían de otras partes, de otras zonas. Entonces, ya una vez invadido, pues finaliza el periodo medio, ¿no? Y lo que nos conduce al periodo nuevo, al imperio nuevo, perdón. Pues este imperio tuvo ya su máxima expansión hasta Nubia y Libia. Eran dos ciudades, dos metrópolis, pues que también fueron reconocidas, ¿no? Entonces esto llamó la atención de quien gobernaba a Egipto. Entonces así pues con sus tropas invadieron hasta Nubia. Y la construcción de templos egipcios también estuvo a cargo de los faraones, y en este periodo se sepultaron a los antiguos faraones en el famosísimo Valle Reyes, donde pues sus, sus cuerpos están, ¿no? O estaban. Y bien, este fue un periodo lleno de paz y mucha estabilidad económica. Bueno, claro, no todo era perfecto, siempre tiene que haber algo, siempre sucede algo. Pero bueno, este periodo fue como que el más tranquilo, el más estable, ¿no? Y el último periodo llegamos a la decadencia. Ya es cuando llegaron los extranjeros, ¿no? A invadir zona y a querer dominar, ¿no? Como lo que pasó con el continente americano. Entonces llegaron los romanos, llegaron macedonios, o sea, llegaron personas importantes, conquistadores muy importantes de diferentes zonas. Entonces en el año 332 a.C., pues bueno, fue la conquista macedonia. Y esto estuvo liderado por Alejandro Magno. Y duró aproximadamente 300 años, si no es un poquito más, para que ya la metrópolis egipcia fuera considerada una provincia romana, puesto que como esos eran tiempos de guerra, conflictos y así, los romanos, quienes fueron los principales invasores, pues ganaron esa guerra de bastantes años, y bien, dominaron bastante territorio egipcio, y pues fue considerada una provincia romana, fue ya colonizada. Chicos, y como tarea pues tienen que investigar la biografía de Alejandro Magno. Cabe decir que la tarea tiene que ser entregada cuando regresemos a clases, y no les estoy diciendo que salgan a investigar o no, pues háganlo. Si tienen internet pues pueden hacerlo desde su casa, o si no pues como tienen el tiempo necesario, ya una vez terminada esta emergencia sanitaria se puede proceder a ir a consultar, ¿no?
En todo caso, cualquier inquietud o novedad, por favor comunicarse conmigo por vía WhatsApp. Gracias.